Buenos días. Vamos a dar inicio de la clase de Tito. Estamos en el capítulo 3, verso 3, es donde estamos ahí. No terminamos de ver el versículo 3. Voy a dar lectura, ya que del versículo 3 tendríamos que irnos, ¿sí?, hasta el... Un segundito, aquí sí. Hasta el versículo 7, 8, prácticamente tendríamos que verlo junto. Sí, pero vamos seccionando por cuestiones de estudio, ¿no? Dice, porque nosotros también, y ahí habla bien claro algo importante, éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Es una doctrina impresionante esto. Ok, nos quedamos entonces en el terrible versículo 3, que empieza con una hermosa palabra, éramos, ¿no? O sea, es algo real. ¿De dónde nos sacó Dios, no? Y fuimos desglosando y nos quedamos, o introduje un poquito acerca de lo aborrecible. El contexto son personas que han vivido espaldas a Dios, totalmente. Ese es el contexto, ¿no? Personas que han vivido... vivir espalda a Dios es vivir en el egocentrismo, en el yo. O sea, prácticamente ¿de dónde nos ha sacado Dios? De nuestro yo. O sea, el yo es el predominante de la naturaleza caída. Eso es bien importante, porque es la lucha más severa que tú y yo tenemos como creyentes. O sea, verdaderamente empezar a vivir sin esperar que te retribuyan es la lucha más grande que tenemos. De eso es desde todas las áreas de nuestra vida, en el matrimonio, en la escuela, en el ministerio, en el trabajo, en donde quieras. Porque el yo, pues quiere que te sirvan. Yo soy la coca del estadio y así. Y eso es algo en el cual luchamos severamente, ¿no? Entonces, por eso Pablo va describiendo aborrecibles. ¿Y cuál es la consecuencia de ese yo? Pues pleito con otros. ¿Quién es el yo más grande, no? O sea, ¿quién tiene el ego más grande? Es el pleito. Por eso dice aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Entonces es una descripción seria. Fíjate, la Biblia es tan perfecta que describe al ser humano sin Dios y lo que hace con Dios. Porque el hombre, si tú le das una definición a la gente natural de qué es el hombre sin Dios, ni siquiera ellos se espantan y dicen, somos buenos. Si yo le doy de comer a los pobres, hasta perritos rescato de la calle, ¿no? Sí, o sea, así piensa el hombre, ¿no? Y así, si no tenemos cuidado, así vamos a pensar de nosotros mismos. Entonces, cuando tú empiezas a pensar de ti mismo que no eres tan malo, estás dejando de depender del único que te puede transformar, y es Dios. Entonces, yo no soy tan malo, ¿no? O sea, eso que dice el pastor que nosotros, no, yo es que me debería de conocer más, ¿no? ¿Para qué? Conócete tú mejor, ¿no? Entonces, eso es algo fuerte. La Biblia describe al hombre sin Dios odioso, repulsivo, repugnante, maloliente. El pecado huele así. Les describía yo, si has tenido alguna vez contacto, cercanía con esas personas indigentes, dices, híjole, ¿no? Es tremendo, ¿no? Tremendo. Así es el hombre en la ausencia de Dios. Claro, obviamente, pues podemos conocer personas con una moral en el mundo, con principios, algunos morales, a lo mejor hasta mejor que nosotros, ¿no? Pero la verdadera condición del hombre sin Dios es esa. O sea, aunque tú los conozcas que parecen bonitos y que te tratan bien y que ponen cara de yo no fui,
pero la verdadera condición. ¿En qué momento va a llegar ese que salga lo que es? Pues es cuestión de tiempo nada más. Cuestión de que las circunstancias lo pongan para sacar. Entonces, Pablo describe aquí la condición del hombre desde la perspectiva de Dios. Eso es bien importante. Él conoce y él mismo se conoce a sí mismo de lo repugnante que él era sin Dios. Pues, en otra parte dice hebreo de hebreos, fariseo de fariseos, en cuanto a la ley irreprensible, dice Pablo, ¿no? Pero todo externo. Pero recordemos que él participó del asesinato, fue cómplice del asesinato de Esteban, y aparte él pues encarcelaba a la gente, ¿no? Por eso el encuentro con el Señor fue tremendo, ¿no? Lo que hizo con él. Entonces, ¿podemos encontrar gente que tenga algunos aspectos morales buenos? Sí, pero al final esa es la realidad del hombre. Entonces ahí esto nos lleva a reflexionar verdaderamente qué es lo que el hombre necesita: ser salvo de su propia condición. Y lo único que puede sacar de ese egocentrismo, de esa maldad, de ser aborrecibles al hombre, es la salvación que Dios da. No hay otro camino. Ahora, este es el diseño que Dios creó a los hombres, ¿no? Dios creó al hombre a la imagen y semejanza de Dios. Pues ese es el diseño original. Romanos dice el primero y el segundo Adán. Entonces es muy importante, ¿no? Entonces, si nos entregamos nosotros a nuestro egocentrismo, ser egocéntricos, nos hacemos repugnantes, si quieres anotarla ahí, no solamente a Dios, sino a los demás. Esto está bien fuerte, ¿no? O sea, cuando la Biblia te pone esto en tu cara, dices, de verdad tienes que, tú y yo ya como estudiantes de la Biblia, pues tenemos que considerar estas cosas para desengañarnos a nosotros mismos, ¿no? O sea, no, nada de que no soy tan malo y pues bueno, es que ese tipo de pensamiento psicológico ochentero para acá, pues no tiene nada que ver con los principios bíblicos. Regresamos a Romanos 3:10, regresamos a la carta de los Romanos capítulo 3, verso número 10. Dice, como está escrito, no hay justo, no hay ni un a uno, dice, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a unas se hicieron inútiles. No hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera, dice, uno. Entonces, ¿cuál es la condición del hombre después de la caída? Esta. Aunque tú lo veas con caireles relucientes, esa es la condición del hombre. Y volvemos a hacer un llamado a los jóvenes, a los que están en etapa de forjar una vida, de un proyecto de vida. Pongan mucha atención quiénes son sus amigos, pongan mucha atención con quién se van a casar. O sea, la verdad es una parte, ese es desde mi punto de vista, ¿no? A veces yo les doy lo que yo percibo. Para mí, después de la decisión de Cristo en nuestra vida, la segunda decisión es con quién me caso. Entonces, ni siquiera que voy a estudiar, o sea, con quién voy a casar, o sea, con quién voy a compartir el 99 o 90% de mi vida terrenal, ¿no? Y porque, híjole, cómo lloran, hombres y mujeres, de veras, o sea, cómo lloran, aún en lo natural. Oye, es que, pues sí, te casaste con él sabiendo que era drogadicto, sabiendo que era mujeriego, te casaste, o sea, la conociste en un bar de mesa en mesa y ahora quieres, pues, por favor, o sea, vamos a hacer, aún en lo natural, ¿no? O sea, no la conociste siendo hija de familia, o sea, la agarraste en la bola de amigos y era la que, bueno, ahí lo dejo. Y tú quieres que ahorita sea la señora de la casa, pues por favor, ¿no? O sea, no los hagáis. Pero así es, o sea, y vienen aquí y lloran y lloran y lloran. Pues sí, pero pues ahora sí que tú a mí, ¿para qué me ves? Yo no le escogí, ¿no? Entonces, cuestiones muy importantes, muy importantes. Luego, entonces, aborrecibles que lleva a aborrecernos, dice, unos a otros, odiarnos unos a otros. Personas que hacen daño. Y si tú y yo no nos cuidamos,
en nuestra comunión con Dios, vamos a hacerle daño a otras personas. Y yo no sé si tú te has visto así, pero ten cuidado de no poner el egocentrismo tuyo por encima, porque vas a hacer daño. Y a veces le hacemos daño a quien más decimos que amamos. Mira, yo quiero esta parte bien importante. Lo que va a liquidar tu matrimonio es el egoísmo. O sea, es veneno puro a tu matrimonio. ¿Y por qué? Porque el amor es benigno, el amor no es jactancioso, o sea, no envidia, se da. Ese es el amor que Dios nos llama a dar. Y si decimos que amamos a Dios, pues el reflejo es el matrimonio. Entonces, por eso es bien importante. Por eso, de un ministro que cae en el adulterio, ¿se puede restaurar? Sí. Claro, o sea, tiene derecho a ser restaurado, pero tiene que pasar un gran periodo de prueba y de demostración para regresar, porque, pues, ¿cómo? Aunque los le ven que aquí los traen de muñequitos de exhibición, pero ahí lo dejamos, ¿no? Entonces, nosotros, si no tenemos cuidado, con mucha facilidad vamos a odiar a las personas, aunque lo trates de simular. Yo te pregunto, ¿odias a alguien? No, pasó. Tienes que hacer un gran análisis de tu corazón, porque es un sentimiento de la naturaleza muerta, con el cual vamos a seguir luchando tú y yo mientras estemos en este cuerpo. Pues este cuerpo no va a heredar, y tenemos cuestiones arraigadas en el corazón y en la mente. Ahora, si tú tienes secuelas de tu infancia, del maltrato de tus padres, bla, 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 cuidado. Tienes que ir a Dios, tienes que dejar que el Espíritu de Dios haga limpia en tu corazón, que es lo que vamos a ver más adelante. O sea, es muy importante, ¿no? Porque de verdad nosotros podemos causar daño con mucha facilidad a las personas, a los hijos. O sea, a veces los hijos nos desquician, ¿no? A veces sus actitudes nos decepcionan. Es normal, son seres humanos, pero hay que tener mucho cuidado de lo que les decimos, y mucho más de lo que les hacemos, y mucho más, escúchame bien, lo permisivo que pueda hacer con ellos, ¿eh? Porque hoy el concepto es la tregua, ¿no? Con tal de tregua no peleamos y los dejas hacer lo que quieran. Ten mucho cuidado, porque los estás odiando. O sea, aguas. O sea, el odio, no creas que el odio es de gritos y golpes. El odio viene de indiferencia, ¿sabes? Que destruye tu vida, no me importa. Con tal de que tú y yo no peleemos, y los dejas hacer. Y es la batalla, y si ellos, aunque tú seas creyente, ellos no son creyentes, pues van a luchar contigo para ver quién pone el gobierno en la casa, la carne o el espíritu. Y es mucho cuidado. Entonces, si no tenemos cuidado tú y yo, con mucha facilidad vamos a tener odio hacia las personas. Ahí lo está diciendo, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Y los lugares o nuestro entorno que debería ser de bendición, de muchas cosas para Dios, para la gloria de Dios, pues se vuelven un lugar de batalla, de conflictos, ¿no? La casa, la escuela. Fíjate, tristemente, las congregaciones también. O sea, tristemente, si no tenemos cuidado, se infiltran, bueno, ya lo vivimos, ¿no? Se infiltran para sembrar la discordia entre los creyentes. Siempre va a haber inconformes. Ellos son muy hábiles en dar. Por eso, ¿de dónde se muestra la inconformidad? De la boca y del oído. Si tú hablas o escuchas, estás demostrando tu inconformidad y vas a ser presa de esa gente. Esa gente se infiltra. O sea, siempre hay trigo y hay cizaña. Siempre. Y el enemigo no puede tocar la salvación, pero puede distorsionar todo. O sea, Pablo lo dice en Gálatas, ¿quién nos ha perturbado? Y esa palabra enseña cuando tú pones un balde de agua y avientas una moneda, el agua se mueve y te distorsiona. O sea, ves la moneda, pero no identificas qué moneda es. ¿Por qué? Porque el agua se mueve y se turbia todo. Eso es lo que hace el enemigo, turbia las cosas por medio de esa parte. Entonces, ¿en dónde se debería de ver lo contrario a todo esto? En este mundo torcido que va al revés, en la iglesia. O sea, ¿cuál es el único lugar
donde se debe experimentar el amor genuino, la paciencia, la tolerancia, la integridad. Pregunto, en la iglesia. Ahora, la respuesta es, ¿será? O sea, ahí tenemos mucho que ver tú y yo, ¿no? Porque ¿a quién estamos contribuyendo? ¿A la obra de Dios o a la obra del diablo? Y ya ven que ahora en los portales, todo esto que nos dejaron ver, pues hasta portales de denuncias cristianas. Y te vas atrás, ¿quiénes son los que denuncian? Te espantas, man. O sea, el diablo denunciando a los diablos, imagínate. Literal. Fuerte. Y esos portales cristianos tienen miles de seguidores. Entonces, ¿dónde andas también tú, no? Entonces, ¿en dónde deberíamos de ver reflejada la imagen de Dios en las personas? En la iglesia. Si no me crees, pues dice el verso 4, cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su misericordia. Y ahí lo especifica, por el lavamiento. ¿Lavas algo limpio o lavas algo sucio? Por eso vino el Espíritu Santo, hace la obra. Dice, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación, y ahí está clarísimo la doctrina, en el Espíritu Santo. ¿Qué hace el Espíritu derramado en la iglesia? Eso. Renovar, limpiar, regenerar. ¿Y eso cómo se traduce? En las actitudes, en nuestras formas de expresarnos, en el trato hacia los demás. Esa doctrina que estamos poniendo como énfasis en los últimos años no es doctrina nueva, ¿eh? O sea, amas a tu Dios y amas a tu prójimo, ¿eh? No es doctrina nueva, ¿eh? Aunque se metió bajo el tapete muchos años, ¿no? O sea, todo lo desbocaron hacia Dios. Yo amo a Dios y estás divorciado, ¿no? O sea, dices que amas a Dios y te fuiste a vivir con otra y ya tienes hijos con la otra y los otros ahí los dejaste a la buena de Dios, ¿no? O sea, eso dime si es amar a Dios. O sea, y todo eso se gestó. Y con ejemplos de ministros viven así, muchos viven así. Segunda vuelta y con hijos por allá. Y la Biblia dice, si sus hijos están así, que no son creyentes, ellos no pueden estar parados en un púlpito. Entonces, ¿qué nos enseña aquí? Algo muy claro, ¿no? Nos deja ver claro que el egocentrismo es lo contrario al amor. Ahora sí que la evidencia de ese egolatría es el odio. ¿Por qué se genera esto en el corazón del hombre? Por haber rechazado a Dios. O sea, es la ausencia del principio del gobierno de Dios en el corazón de las personas. Y la Biblia habla sobre esto. A mí lo que vivimos hace 7 años fue lo que más trabajo me costó. O sea, no me costó de quiénes eran, de dónde salieron, porque yo ya los había identificado. A todos ellos. A mí lo que más me costó es cómo la iglesia decía esto, déjalo. O sea, cómo no respondieron. O sea, ¿por qué? La pregunta es, ¿son o no son iglesia? O sea, hay cosas que, o sea, yo te voy a decir una cosa, hoy que eres en Cristo, si ves algo que le están haciendo a una persona, ¿qué haces? A menos si no puedes ayudar, buscas ayuda externa, ¿no? O te pasas. ¿Cómo el que haces hoy? Si ves que está pasando algo, si ves un accidente en la autopista, a lo mejor no te puedes bajar a ayudar, pero con un 069 marcas a las autoridades, ¿sabe qué? Quitar kilómetros, tal lugar, pasa pasando esto. Por ejemplo, si ves un auto incendiado y traes un extintor en tu coche, ¿qué haces? No, pues sale caro el extintor, pastor, egoísmo. Estoy hablando de cosas naturales, ¿sí o no? Si ves un perrito que lo atropellan, ¿qué haces? ¿Le rematas el coche? ¿Ahora eso lo llevas a la parte de la iglesia? No, la verdad, mira, Dios enseñando, mostró muchas cosas.
tristes. Mira, ve conmigo porque me ven así. Uy, uy. Ahí está. O sea, la Biblia está. Nomás que estos versículos bajo el tapete, porque han engrandecido otras cosas. Han engrandecido que Dios te ama, sí, sí, claro. Al grado que han citado filosofía de otras cuestiones de principios adentro de la iglesia. Hasta el Quijote de la Mancha han traído a la iglesia. En serio, no es broma. Mira, vamos a primera carta de Juan, capítulo 2, verso número 9. Primera carta de Juan, capítulo 2, versículo número 9. El que dice que está en la luz, ahí la luz entiende Cristo, ¿no? El Evangelio, ¿no? Y aborrece a su hermano, está todavía ¿en qué? En tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas y anda en tinieblas y no sabe a dónde va porque las tinieblas le han cegado, que dice, los ojos. Ahí está. No me digas que amas a Dios, no me digas que Dios usa tu vida y te sientas en la mesa a hablar de otros. Y todavía escuchas. No digas eso. Ahora, algo bien importante que dice Pablo aquí. Regresemos al verso 3. Fíjate, yo le decía 8 días, porque nosotros, Él se incluye. Ese nosotros, Él se incluye. O sea, Pablo se incluye en la condición sin Dios. Y yo creo que de ejemplo de moral, o me imagino que ejemplo de persona religiosa, de haber sido Pablo mismo, ¿no? Pero fíjate, Él se incluye, dice, porque nosotros también, y aquí viene lo importante, subrayale, éramos. Y aquí la parte fundamental para ti y para mí. Es realidad que somos cristianos en nuestro trato hacia los demás. O sea, hacia Dios, sí, pues todo el mundo quiere de Dios. La gente que no conoce de Dios, que vive espaldas a Dios, te dice, Dios te bendiga. Pues sí, pues quieren las bendiciones de Dios, no son tontos. Porque hay conciencia en el corazón de la gente. Pero vivir bajo los principios de Dios es otra cosa. Y a Dios no se le entrega mitades ni cachos. Amarás al Señor tu Dios de todo tu corazón, de toda tu alma, de toda tu mente, todo. Y la segundo paso es, y amarás a tu prójimo a ti mismo. Entonces, es una reflexión bien grande, ¿no? ¿Dónde estás hoy? Después de 10 años, 15 años en el cristianismo. ¿Quién eres hoy en Cristo? ¿Y cuál es el desafío que tienes hacia tu vida espiritual? Y ahí viene un desafío bien grande. Ese desafío incluye discipulado, incluye servicio, incluye muchas cosas. Y hoy pues la iglesia está abandonado todo eso. O sea, quieren que Dios los transforme viniendo una vez al mes a la congregación. Pues sí, Dios puede hacer milagros, pero pues no inventes, ¿no? Y tenemos que permanecer en Dios. Tenemos que aprender a pelear la buena batalla de la fe, perseverando. Mira, el mismo apóstol, primera de Juan 3:6. Primera de Juan, capítulo 3, verso número 6. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Son versículos muy contundentes. A nosotros, a ti y a mí, no nos toca decir quién es o quién no es creyente. Eso le toca solamente a Dios. Pero el espejo de esa realidad es el comportamiento. Y ahí lo dejamos. Porque podemos ser una iglesia, podemos ser una congregación que decimos que pertenecemos a Dios, que amamos a Dios, que venimos el domingo a buscar la guía de Dios, pero si nuestros hechos van en contra, aguas. Aguas. Porque estamos nosotros apartándonos de una verdad bíblica fundamental.
Porque hoy en el nombre de Dios se violentan muchas cosas. Y ten mucho cuidado con eso. Porque Dios está constantemente renovándonos y transformándonos. Dice el verso número 6, fíjate, ahí lo dice. El cual, o sea, derramó en nosotros. ¿Cómo lo derramó Dios? ¿Escasa o abundantemente? O sea, ¿la obra de Dios es escasa o es abundante? O sea, a tus años en Cristo, ¿cómo vas? ¿Escaso o abundante? Ahí está. Por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia viniésemos a ser, fíjate, el orden es imprescindible. Tienes la herencia, pero tienes que perseverar por ella. O sea, tú y yo tenemos la herencia de la vida eterna decretada por el juez justo, y puso el sello del Espíritu Santo, el anticipo. Pero hay que pagar lo que resta. ¿Cómo se paga eso? Perseverando. Ahora, no en nuestras fuerzas, sino dependiendo del Espíritu de Dios. Por eso Hebreos dice: correr con paciencia, puesto los ojos en ¿quién? El autor y consumador de nuestra fe. Ahora, si tú crees que eres único, dice, corre en medio de testigos, ¿no? Y pone testigos que no vieron, que no tuvieron la oportunidad que tú y yo tenemos de la Biblia, pero aún murieron en la esperanza. Y hoy todo esto lo vemos como algo transitorio. Entonces, como creyentes, tenemos que erradicar el yo de nosotros. Ya no vivas para ti. Créemelo, cuesta trabajo, mucho trabajo. A veces no tienes ganas. A veces el puro hecho de recibir a alguien en tu casa implica un segundo esfuerzo. Pero no queremos hacer esto. Porque eso nos va a llevar, el egocentrismo nos va a llevar a la malicia, a la envidia, al odio, una tras otra. Y al meternos en ese camino dejamos la gracia de Dios. Entonces, una de las evidencias que debemos dar al mundo es la transformación que Dios ha hecho en nuestras vidas, en el trato hacia los demás. Ya olvídate de tus versículos, de tu piraña en el coche, ya olvídate de eso cualquiera lo pone. Además, yo te regalo uno si quieres, una piraña ahí en tu coche, para que vean que todo el mundo que eres cristiano. Deja eso. Ahora, ¿por qué Pablo es tan rudo en escribir en esta parte? Porque una de las cosas que nos va a ayudar a ti y a mí es ver la realidad de lo que éramos antes. ¿De dónde te sacó Dios? De todo eso que describe ahí, insensato, rebelde, extraviado, esclavo de concupiscencias, deleites diversos, vivir en malicia, de envidia, aborrecibles, aborrecidos. ¿De dónde te sacó Dios? Yo te digo la verdad de todo eso. ¿Ves? Yo creo que ya ni siquiera existiera yo, así de plano. Pero hoy la ideología es que no somos tan malos, somos merecedores. Y pues, es que luego si compraste ahí la idea que naciste de cuna cristiana, pues ya la hiciste. Ni el pañal tienes de cristiano. Entonces, ¿esto a qué te lleva? A tener una determinación, un proyecto de vida, un propósito en tu vida como cristiano. Te lo voy a poner de esta manera: a embellecerte espiritualmente. Ese es tu propósito. O sea, de todos esos descripción que Dios da a nuestra vida anterior, hay algunas que brotan así, ¿no? A lo mejor eras bien egoísta. A lo mejor, no sé. Ahí trabaja. Ahí déjate guiar por Dios. Deja que el Espíritu de Dios te lleve.
Esa es obediencia a Dios, la que viene del corazón. Es donde vas a disfrutar la misericordia, la paciencia de Dios en tu vida. Y eso se va a reflejar hacia los demás. Ahora sí, los hombres por naturaleza provocamos irritación a otros, ¿no? Tú también irritas a otras personas con tu manera de ser. Pero eso no es justificación. Por eso yo les he estado diciendo en la carta a los romanos, cuando viene la prueba, cuando viene la tentación, cuando viene la dificultad, lo primero que sale en ese instante de tu corazón, o sea, lo primero que sale es lo que hay en tu corazón. Y ahí tienes que evaluar. O sea, ya no digas, ay, se me salió. No. Es que se abrió la cloaca. Porque si te vas a la Biblia, ¿qué hizo Job? Considerado un hombre justo delante de Dios. Cuando recibe noticias, ¿qué hace Job? Ya después duda por los amigos y bla, bla, bla. Y está el ejemplo. Entonces, si somos una nueva creación, aunque el estuche sigue igual, hasta peor, se debe de ver en la manera en la que nos conducimos. Es más, a nadie le digas que eres creyente. Compórtate como creyente. Ellos lo van a identificar rápidamente. Porque la manera en la que piensa el mundo es diferente. Ya quítate el pescadito del cuello y ya. A nadie le digas, verás. Porque es la mejor manera. Inclusive hasta muchos de los que están en el mundo por el mal testimonio de cristinos están vacunados. Te ven con la Biblia y dicen, ay, esto, otro monje loco. Están vacunados. ¿Por qué? Porque o te creen testigo de Jehová o te creen. Mira, querido, condúcete bien. Y las pruebas vienen, ¿no? Verso número 4. Vamos a empezar a ver el versículo número 4 y vamos a empezar a ver la primera parte del versículo número 5. Es como se liga, ¿no? Dice, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador. ¿A qué vino Cristo? ¿A qué vino Cristo? A salvar al hombre. No vino a poner una iglesia. La iglesia es la consecuencia de los salvos. O sea, no vino a dar dones. Vino Él a salvar. O sea, el propósito de la encarnación del Hijo de Dios es la salvación de los hombres. ¿Y cuál es la parte más grande de Dios hacia los hombres? La expresión de amor más grande, la cruz de Cristo. La bondad de Dios es más manifestada a través de lo que Cristo hizo en la cruz. Fíjate, la gente quiere el amor de Dios y niega el amor de Dios, la expresión de Dios. Ahora, todo ese amor es silencioso, ¿eh? Ahí está el punto. O sea, sí pasaron muchas cosas, hay una historia, pero Cristo. Entonces, pero cuando se manifestó la bondad de Dios, nuestro Salvador, y su amor para con los hombres, y ahí habla de hombres, entiende creación de Dios, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho, sino por su, dice, misericordia. Entonces, lo primero que vemos es la bondad de Dios. Y Pablo los deja, el versículo 3, de esa miseria humana, nos pasa de un punto a otro a la gracia divina, la gracia que transforma. O sea, nos describe al hombre en un pantano hundiéndose en sus propios pensamientos. Versículo 3. El versículo 4 nos escribe cómo Dios pone la mano para sacar al hombre de esa condición. Y todo eso es por misericordia, por gracia. Anótala ahí, no lo merecíamos. Es eso.
sea, yo quiero que medites esto. Hoy la vida que tienes hoy en Cristo, a como vayas ahí, andes de panzazo, no la mereces. Escucha esto, escúchalo. O sea, el llamado de Dios a tu vida en el ministerio no lo mereces y no vienes. Ay, es que me duele la pancha. No mereces eso. Porque el cristiano se siente merecedor. Ay, cálmate. Soy el ungido, cálmate. Son payasos. No merecemos nada. Hoy lo que tú tienes de conciencia activada, hoy la conciencia que tienes para esta nueva vida no la merecíamos. Es misericordia, es un regalo de Dios. O sea, no solamente nos salva, nos prende la luz, nos adopta como hijos, nos mete en la familia de Dios, nos promete una herencia. Es una lista interminable. Pero en la iglesia quejándose. Y la verdad eso es bien lamentable, porque lo han logrado introducir ese tipo de pensamiento mediocre a la iglesia. Lo han logrado. O sea, todos estos sobres que se levantaron con todas estas visiones humanas las han podido meter. Y es lamentable. Es lamentable cómo van dejando los ministerios, cómo se dejan de congregar, cómo andan de lugar en lugar, quejándose, hablando de todo, nada les parece, se quejan de todo. Es lamentable. O sea, el lugar no les gusta, es que le falta pintura y todo. Mira, cuando iba a hacer esa cortina, se me acercaron varios. Ay, pastor, ¿cómo la cortina? ¿Y luego qué? Si tú me ayudas, hasta una puerta de cristal templado te pongo. ¿Sí o no? ¿O qué quieren? Que oremos y aparezca una puerta de cristal templado ahumada. Señor, y por cierto, aire acondicionado. Somos tremendos. Es que una cortina. O sea, lo que tenemos, Señor. Pero no. Mira, estamos así rascando para dentro de 8 días que vengan a pintar. Ay, hermano, ¿puedes venir? ¿Puedes venir? Ay, por favor. Y las hermanas bien amables. Yo les preparo las tortas a los hermanos. El ego hasta el tope. Y me ven así. Es que es la realidad. No merecemos esto que estamos viviendo en Dios. Es más, no mereces ni siquiera el salario, ni siquiera la salud. No merecemos nada. Porque ese juez justo, esa justicia era pum, vámonos. Pero hoy se nos ha olvidado esto. El versículo 3 demuestra lo penoso de nuestra vida. Y el versículo 4 demuestra lo grandioso que es Dios. ¿Qué agradecimiento le tienes a Dios tú? ¿Todavía le das migajitas a Dios? ¿De tu tiempo, de tu dinero, de tu esfuerzo? ¿Le das migajitas? Ay, Señor, toma. Debo de dar 9 pesos, te voy a dar 9 pesos con 5 centavos, Señor. Mira, si tu corazón está así, quédatelos. Y guárdalos bien, porque te va a hacer falta. Créemelo. Sentimos que tenemos todo. Por eso es necesario que comprendamos de dónde nos ha sacado Dios a ti y a mí. Yo les he dicho a los papás jóvenes, de veras, les digo muchas cosas, se me quedan bien, yo sé que reflexionan. ¿Qué privilegio tienes de estar a tu edad aquí con tus hijos aquí? Cuando nos convertimos ya grandes, con nuestros hijos. Mis hijos Ricardo estaba en la universidad, en la preparatoria. Estaba en la secundaria, tercera secundaria. Y él estaba terminando la primaria cuando nos convertimos. El daño ya se había hecho. Y no, papás perfectos no hay. Hoy los que están aquí, que vamos a tener presentación en mayo, que aquí los vamos a presentar.
Que en unos meses los ves allá abajo y luego en unos años los ves de maestros. ¿Qué pasa entonces? ¿Verdaderamente tienes amor a la obra de Dios? ¿Verdaderamente el que pone el ejemplo el domingo para salir temprano a servir eres tú? ¿O todavía tus hijos te tienen que arrear? Fuerte esto. ¿Y sabes qué nos demuestra esa condición? La palabra de Dios. No hay ni uno solo, ni uno, todos se desviaron. Ya no somos eso. Yo por eso tengo choques con mi familia, porque ellos creen que por la oración de los abuelos. Sí, mi abuela fue una mujer de oración. Mujeres, todos sirvieron mis abuelos, mis 4 abuelos en Cristo. Mi abuelo materno era pastor, pero no nos salvaron ellos. El que nos salvó fue Jesucristo. Y eso le dice a un cholalpa, entonces tienes que nacer cholalpa para ser salvo. No, es herejía. El que nos salvó fue Cristo. Y sí, gracias a Dios por todo lo que vimos, por todo lo que aprendimos siendo inconversos. Vimos la fe, vimos la fidelidad, vimos el servicio, vimos la integridad. Pero nada más lo ves. Pero el que te da todo es Dios. Y sí, es algo serio, porque muchos hoy, de tanto de mi generación como las generaciones que vienen, están lejos. Es real. Entonces Pablo empieza en el verso 4 mostrando un cambio profundo. El ser cristiano no es a medias, hermanos. O sea, ya quítate esa ideología que estás ancochado de cristiano. Ahí nomás, embarradito. Si eres cristiano, eres creyente, hay una transformación interna radical en ti. Y el que te va a tratar de nublar esa verdad es el enemigo, con doctrinas falsas. Escúchame bien. No se te va a aparecer con los cuernotes que te hay. Eso es el renacimiento. Ni con la cola, ni te va a agarrar con el trinche. Pero con doctrinas falsas, con hombres cautivadores, te va a querer poner en el camino que tú puedes vivir de doble manera. Y es lo que están haciendo. Y con sus propias vidas lo demuestran. Porque son tan hábiles de esconder sus vidas debajo del tapete. No. El verdadero nacimiento de nuevo es un cambio radical que viene de Dios. Ningún ser humano lo puede hacer por voluntad propia. Pues eso del yin y el yang que traes aquí adentro no existe, para que me entiendas. Vete al Feng Shui. Y si puedes comprar un bonsai y nos lo regalas, te lo hacemos. Porque es lo del yin y el yang y medio oscuro y medio blanco y no sé qué tanto rollo traen. No existe. Leamos con cuidado versículo 4 y 5. Ahí no lo deja ver. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, ¿qué dice? Salvó. ¿Salvó de qué? ¿Cuál es el contexto de la condición del versículo 3? El contexto inmediato de la carta. Versículo 3. ¿De qué te salvó Dios? Insensato, rebelde, extraviado, esclavos de concupiscencias, deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecido, bla, bla, bla. O sea, quiero que entiendas. De eso te sacó Dios. No importa la edad, no importa el sexo, no importa la cuestión cultural, eso queda a un lado. Claro, vas a tener que entrar en un proceso de renovación, que aún en la renovación en Dios entra el proceso cultural. Si no sabías leer bien, vas a aprender a leer bien en la Biblia.
Si no sabías hablar bien, vas a aprender a hablar bien en la Biblia, que te va a enseñar. O sea, hasta ese impacto tiene. Dice el verso, nos salvó no por obras de justicia que nosotros hubiésemos hecho. Nada había para salvarnos de esa condición, sino por su misericordia. Y habla de cosas esenciales: por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo. Las próximas semanas entraremos ahí, porque es doctrinamente pura, es doctrina pura esa. Porque de ahí ha salido mil cosas, que el bautismo salva y bla, 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 bla. No está hablando de eso. De ahí sale de que repite conmigo la frase, bla, bla. No. Tenemos que entender, eso es doctrina. Vamos a meternos en cuestiones de doctrina pura ahí, pero vamos por partes. Primero tenemos que entender de dónde nos sacó. ¿Y quién tuvo la iniciativa para esa salvación? Dios. Tú ese día que te convertiste no te levantaste diciendo quiero ser cristiano. Ni idea tenías. Simplemente llegó Dios y ¡pum!, irrumpe poderosamente. Es más, yo en mi caso no supe ni lo que pasó. O sea, yo no tuve conciencia de lo que sucedió conmigo hasta después. Pero sí recuerdo lo que pasó conmigo ese día. O sea, nada más. O sea, ¿qué sucedió en ese momento? Sí. ¿Qué fue lo que pasó? Y hubo personas que nunca supe quiénes eran, que se acercaron conmigo y me pusieron manos, oraron por mí cuando yo caí al suelo hincado. No supe, no supe. Eran 2 mujeres. Supe. Pero ahí, ese día, a esa hora, yo sé que pasó algo. Y después, con el tiempo, ¿no?, empezamos a entender que era nacer de nuevo, y pero ya había pasado. ¿Quién tuvo la iniciativa? Dios. Te trae con lazos de amor. Y obviamente, pues sí, haces una declaración: Señor, tú eres mi Dios sobre todas las cosas, y te voy a servir, te voy a amar, y Dios no lo toma en balde. Porque luego empieza el proceso de limpieza, ¿no? Y te empieza a tirar Dios tus ídolos, O sea, te mete al hornito para que ya entiendas ya. Llegas crudito y empiezas el proceso de cocción. Y ahí muchos se deshacen, Entonces, cuando está hablando aquí del versículo número 4, se está refiriendo a la primera venida del Señor Jesucristo. Recuerda que tú y yo estamos entre la primera y segunda venida de Dios. Estamos en ya y todavía no. Entonces, somos creyentes, tenemos el Espíritu de Dios, tenemos el sello, pero estamos esperando la promesa de la regeneración plena en nosotros. Por eso estamos esperando la esperanza bienaventurada, ¿no?, y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Señor Jesucristo, ¿no? Estamos en esa parte. Pero sin embargo, en la primera venida, Dios mostró su gracia y su bondad hacia la humanidad, que sigue vigente hasta el día de hoy. Hoy sigue vigente. Hoy estamos en el año agradable de Dios. Entonces, hay dos palabras que son importantes aquí: bondad y amor. Es una sola realidad expresada en 2 palabras. Hablar de un Dios bondadoso es hablar de un Dios amoroso. Hablar del amor de Dios es hablar de la bondad de Dios. ¿Por qué es esto? Porque para la salvación no hay acepción de personas. Todo aquel que crea, no importa, judío, griego, blanco, alto, no importa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Que Dios va a salvar y va a seguir salvando a quien se arrepienta? Sí. Por eso es el mensaje, por eso Mateo nos llama a proclamar a Cristo, ¿no? El que salva es Dios.
¿En qué momento? ¿Cuándo? Pues no sabemos. Y la palabra bondad literalmente significa bueno. Entonces, la obra de Cristo fue la expresión de lo bueno que es Dios con los hombres. O sea, que Cristo haya venido, el Hijo de Dios haya encarnado, todo eso es, o sea, es la expresión más buena, más generosa, más amorosa de Dios. Pero aún sin embargo, para ti y para mí, la palabra bondad nos queda corta para describir el acto de amor de Dios hacia los hombres. Allá en Cuernavaca hay muchas iglesias sensacionalistas enormes, que ponen espectaculares enormes. Cristo te ama. Sí, pero no para dejarte en esa condición, mijo. O sea, te ponen el lado A, pero no te ponen el lado B. O sea, Cristo de tal manera amó Dios al mundo. ¿Para qué? Para salvarlo de la condición en la que está. Si tú le pones un espectacular, Cristo te ama, ay, así como soy de borracho, Cristo me ama, amén. Sí. Y mira, y ahora ponen otro eslogan, una iglesia enorme, enorme, enorme. Allá hay unas mega iglesias. Allá todo el mundo es cristiano. Dicen, ponen el nombre de la iglesia, un lugar para todos. Pero ¿sabes qué es? Ese todos viene con la idea de la inclusión. Sí, para todos los, sí, Dios va a salvar a todos, pero el mismo lugar que si se predica el evangelio, la palabra de Dios no va a ser para todos. No, y son espectaculares en el Paso Express, y no, y tienen unos lugares, no, impresionantes. Y son lugares de 4 o 5 mil personas, con esas ideologías. Cristo te ama, sí. De tal manera amó Dios al mundo, pero para salvarlo, sacarlo de esa condición. Entonces el lado A. ¿Y el lado B cuál es? Vino a morir en la cruz para pagar los pecados de los hombres, para traer salvación de la condición del hombre. Entonces esa palabra, bondad, es una palabra muy grande que tenemos que meditarla. Y tú y yo debemos aprender a meditar la bondad de Dios en nuestra vida, más en tiempos difíciles, en tiempos complicados que Dios en su bondad permite que vivamos. Ups. Ya hay como que se me quita el optimista, ¿no? Porque el cristiano positivo cree que todo lo bueno es de Dios, todo lo malo está el diablo metido, ¿no? Tenemos que meditar. Aprende a meditar lo bueno que es Dios contigo. ¿Y sabes dónde empieza? Dale gracias por lo que tienes. Dale gracias hoy. Por lo que hoy tienes en tu mesa, por lo que hoy puedes vivir, por el trabajo que hoy tienes. Ahora, ¿qué quiere decir? Que no tengas anhelos, proyectos. Claro. Claro. A mí me lo enseñó Dios. En la pandemia ven que vendimos coches, vendimos cosas para soportar todo. Me quedé con el coche más viejito. Es 2006 el que traigo. Le digo, Señor, tú sabes los tiempos, nomás que circule diario, Señor, para poder venir a la iglesia, Señor. Que no tenga restricciones, Señor. Y ahí está el coche, mira. Al grado que hoy donde voy, oiga, ¿no lo vende? No lo vende. Pregúntale al primo. Fuimos a sacar, lo guardó en su casa y dejaron el radio prendido, se bajó la batería, fuimos a moverlo y no podíamos ahí el primo y yo sacándolo. Se llega un señor, ya nos ayuda a sacar el coche y se diga, ¿no lo vende? Digo, no, le digo, no se vende. ¿Sabes qué, Señor? Gracias. Gracias. Porque quieres más, ¿sí o no?
Ahora que hay un proyecto de comprar un coche, sí, eso es necesario. Es un transporte que utilizamos ida y vuelta. Tiene que tener niveles de seguridad. Por ejemplo, el jueves nos tiene que llevar sin que se quede, ¿no? Como están las cosas ahorita, ¿no? Sí, pero todo tiene su tiempo en Dios. Pero ¿le das gracias por lo que tienes? ¿Les das gracias? ¿O tu lista es interminable que te olvidas de decir, Señor, gracias? Ahí estamos hoy. Si Él sostiene el universo con su palabra, bueno, el chícharo hasta dónde te alcanza, hasta la guerra de las galaxias, ¿no? ¿Tú crees que no va a velar por tu vida? Claro que sí. Ahora es un Dios justo, recto. ¿Qué merecíamos tú y yo? Juicio. ¿Cuántos años en su omnisciencia esperó para que nos convirtiéramos? Porque dice que Él nos conoció antes, desde antes que fuéramos engendrados en el vientre de nuestra madre. Conmigo esperó 30 y tantos años que me convirtiera. Y haces un resumen y dices, Señor, gracias. Gracias por todo lo que fuiste poniendo en el tiempo y espacio. Porque es lo que revela la Escritura, ¿no? Que Él es sustentador de todas las cosas, ¿no? Es un Dios justo. ¿Le das gracias por ser justo contigo? Ay, pero me traen correteando en chupacabras. Pues algo está tratando Dios contigo. Porque si no te soltara el chupacabras, no estarías aquí. ¿Quién sabe dónde andarías? Es necesario a veces la prueba, la aflicción. Es necesario a veces decir, sí, Señor, aquí estoy. Pero ¿sabes cuál es el problema? Que creemos que merecemos mucho. No merecemos. No merecemos. Y no somos víctimas, ¿eh? O sea, víctimas es lo contrario, es egocentrismo. Yo soy víctima, pobrecito de mí. Ahorita como no merezco voy a pasar el ofrendero, ¿eh? Es que no merezco. Sí. Víctimas, víctimas. No seas víctima. No merecemos nada por la condición en la que estábamos. Porque ahí todo lo que describe el versículo 3 nos encantaba eso. Como el puerquito que lo bañas y lo talqueas, ¿y qué crees? Al charco otra vez. Con todo y el moñito, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque hemos vivido años en necedad. Hemos sido desobedientes a Dios. Y Él así, aún así, llegó un momento a nuestra vida para sacarnos de esa condición. Y no merecíamos eso. Extraviados, aborrecibles, esclavos de concupiscencias. Fíjate, no teníamos rumbo. Hoy tienes un rumbo. Hoy tienes un proyecto de vida. Y el primer beneficiado de ese proyecto de vida eres tú y los que viven contigo. Esos son los primeros beneficiados. Hasta tu perro dice, ay Señor, qué bueno que se convirtió. Ya no me pega. Sí, en serio. Hasta los perros sienten esa parte de los animales. Porque vivíamos así. Porque vivíamos esclavos de nosotros mismos. Entonces esa palabra bondad, ¿hasta dónde te alcanza? ¿Sabes hasta dónde te alcanza? Hasta en cuanto está limpio tu corazón para Dios. En cuanto tu corazón esté limpio, más gracias, Señor. Cuando tu corazón se ensucia de soberbia, de autoestima, te ensucia del yo, dejas de darle gracias a Dios y te cambias creyéndote que mereces todo.
Como los hijos rebeldes, cuando estamos rebeldes en la adolescencia con los padres, que nos sentemos merecedores de todo. En la etapa donde no pides sino reclamas, ¿no? Ay, no tienes, entonces ¿para qué me tuviste? Digo, me han contado. Ya, me voy a meter a trabajar, no tienes ni para darme eso. Y va a llegar a su mochilita con 3 trapos, ¿no? ¿Dónde vas? Me voy de la casa, ándale, que te vaya bien. Digo, me platican, ¿no? Y no llegan ni a la escalera y ya se regresan. Somos tontos. Porque hemos vivido en injusticia, hermanos, guiados por nuestro egocentrismo. ¿Qué merecíamos nosotros? No merecíamos estar aquí. Entonces, cada vez que te digas creyente, medita de dónde te sacó Dios. Ahora, ese no es el punto, ¿eh? Aquí vamos a dejarlo. ¿De dónde te sacó? ¿En dónde estás? ¿Y hacia dónde te quiere llevar Dios? Ese es el desafío. Esa es la vida cristiana, hermanos. ¿Dónde te sacó? Sí, aborrecible. ¿Dónde estás hoy? Aquí, medio sancochado todavía. Pero ¿a dónde te quiere llevar Dios? Ahora, esta parte no es que Dios te va a tomar y te va a poner allá, como muchos piensan. Es caminando con Dios. Ese es el desafío. Ahora, ese proyecto de Dios a tu vida se va a concluir, o te alcanza la muerte o viene Cristo. ¿Cuándo va a ser? Y ese es el desafío más grande. Por eso vamos a entrar en esa hermosa doctrina que viene a partir del verso número 5. Nos salvó no por obras de justicia, vamos a entenderlo bien, pero tenemos algunas semanas. Ok, vamos a terminar el día de hoy y les quiero dar un aviso. La próxima semana no tenemos clase, de hecho no va a haber actividades. Tenemos un compromiso como iglesia. Vamos a hacer un viaje. Bueno, muchos ya lo saben, no es un secreto. Tenemos la boda del pastor Luis Corona allá en Apizaco. Entonces vamos a acudir, tenemos que hacer un viaje, ¿sí? Vamos varias personas. Y el próximo sábado no hay clases, no hay actividades. El siguiente tampoco, porque es Semana Santa. Pero al tercero retomamos todo. O sea, vamos a invertir, antes nos íbamos las 2 semanas, las de antes de Pascua, vamos a invertir una antes, Semana Santa. Ahora, es importante, los que me están viendo y oyendo, no se suspenden los domingos. Ay, no inventes. O sea, no te vayas al domingo de resurrección. Ay, es que la verdad es que... Ay, hermanos. Las actividades dominicales siguen intactas y seguirán intactas. Mientras yo siga parado aquí, no sé el que me vaya a seguir después, sabrá Dios. Aquí, y usted yo siga parado aquí, consciente, no suspendemos ni un solo domingo. Aún no esté yo, hay alguien aquí. Entonces, eso así va a ser mientras Dios da dirección. Entonces, las actividades dominicales siguen normales, los servicios normales. Se suspende el jueves normal. Nada más la Semana Santa, que es de esta que viene a la otra, vamos a cambiar el jueves para miércoles. Porque el jueves es la locura. No sé, ahorita yo creo que me voy a ir en avión a mi casa. Está prácticamente a vuelta de rueda toda la autopista para allá. A vuelta de rueda. Es impresionante. O sea, llegan hoy, mañana y el lunes ya hacen otros 5 horas de regreso. Pero es el afán de salir como locos.
Entonces, en la Semana Santa, si alguien tiene la fecha, ¿qué día es? 27. ¿Sería miércoles 27? Miércoles 27, cambiamos el jueves para viernes, por cuestiones de logística, cambiamos el jueves para miércoles, perdón, al revés. Entonces, miércoles de la Semana Santa tenemos reunión de la familia normal, y a partir del jueves tenemos días feriados, pero el domingo nos vemos aquí. En las dos reuniones, en las demás congregaciones, todo normal, no se interrumpen, y pues si es bueno que te des un baño de gloria el sábado, pues dátelo, ¿no? Es bueno, ¿ok? Dios les bendiga. Ya todo esto, información les va a llegar a sus grupos por WhatsApp para no tener ninguna confusión, ¿ok? Nomás les aviso, 2 semanas de descanso para que mediten un poquito. Dios les bendiga y nos vemos al ratito.